Bueno, muy buenas tardes. Desde la Coordinación de Horas Conferencia nos complace que nos acompañen durante el Conservatorio Contactos del Más Allá. Hay una vida después de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Nuestros muy estimados y respetables invitados, Mandy Tristán, Luis Roberto Ruiz y Adrián Naranjo. Nos gustaría recordarles que la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica es una comunidad académica que se rige por los estatutos institucionales. Como comunidad, respetamos y promovemos la libertad de expresión en los espacios académicos y rechazamos los discursos de odio, racismo, homofobia, de discriminación, machismo o que contengan cualquier otra forma de agresión verbal o visual, así como los comentarios malintencionados, groseros y irrespetuosos. Por lo que le solicitamos muy respetuosamente que mantengamos la cordialidad durante la actividad, evitando este tipo de comportamientos. Por otro lado, en algún momento de la actividad publicaremos un enlace del chat para que confirmen asistencia. Esto es tanto para las personas que deseen validar la charla como horas conferencia, como para los demás asistentes. Antes de iniciar, también les solicitamos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados hasta la sección de preguntas. En caso de que tengan alguna consulta durante el desarrollo de la charla, pueden publicarla en el chat y con mucho gusto se las formularemos a nuestros invitados. Y si quieren también hacerles de manera personal la pregunta, pues les habilitamos el micrófono y la pueden hacer. Bueno, ahora viene la parte más divertida, que es presentar a nuestros queridísimos invitados. Mandy Tristán Meoño, se los voy a ir poniendo para que, si no los conocen, que las vean. Aplausos, por favor. Mandy Tristán Meoño es graduada del énfasis de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, donde colaboró como guionista y asistente de dirección 1 para el cortometraje sobre concientización del suicidio adolescente El Color Rojo, que actualmente cuenta con cerca de 5 millones de vistas en YouTube. Además, ha participado como investigadora del SICOM en proyectos de género y tecnología. Ha formado parte del Festival Internacional de Cine de Costa Rica en 3 ediciones, siendo del equipo de comunicación en el 2017 y coordinadora de públicos durante 2 festivales. Asimismo, ha sido consultora en comunicación para la plataforma SAFE de IVOS y se ha desempeñado como productora y asistente de dirección en comerciales para las marcas Bliss, Bavaria, Rostipollos, BCR, AIA, Parque de Diversiones, entre otros. Mandy también es la productora ejecutiva de la serie de ficción A Medianoche, que forma parte del catálogo de la plataforma TD+. Un aplauso para Mandy. Ahora, gracias, profe. Me corresponde presentarles a Luis Ruiz. Bueno, perdón, se me olvidó algo muy importante. Mandy además fue presidenta de la Asociación de Estudiantes durante 2 periodos y queremos que vuelva. Solo uno, pero después como que fue bastante metida todavía dentro de todo. Bueno, siempre estuvo muy involucrada con los asuntos estudiantiles, así que creímos que había sido más. Bueno, Luis Roberto Ruiz es graduado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación con énfasis en Comunicación Audiovisual y Multimedial. Ha trabajado principalmente en... Un segundito. Gracias, yo ¿cómo cancelo esto ya? Sí. Ha trabajado principalmente en Community Management y producción audiovisual en proyectos publicitarios con las marcas como Hyundai, Chuck E. Cheese y la Organización Internacional para las Migraciones. Además es el creador y productor ejecutivo del primer reality show de gastronomía costarricense, La Sazón que nos une, transmitido este año por 13 Costa Rica Televisión. Su cortometraje sobre concientización del suicidio adolescente, del cual fue coproductor, editor de guión y asistente de dirección 2 durante su paso por la Escuela de Comunicación, ha alcanzado alrededor de 5 millones de visitas en YouTube. Actualmente se desempeña como asesor de la presidencia ejecutiva de CINART Costa Rica Medios. Un aplauso para Luis. El tercer invitado es Adrián Naranjo, quien es graduado también del énfasis de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la escuela. Está en proceso de concluir su licenciatura en Producción de Contenidos Transmedia y el bachillerato en Periodismo. Fue asistente del proyecto de televisión digital terrestre, capítulo PROSIC 2015, Costa Rica. Ha laborado en producción y publicidad digital, en comunicación educativa interactiva, en social media, en Double Digit, comunicación organizacional, diseño y desarrollo web, gestión multimedia.
Fue pasante en el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ha trabajado en investigación en el Betalab y como periodista en la revista virtual de la Escuela de Comunicación. Ha colaborado en comunicación y producción de eventos de la Municipalidad de Tarrazú. También ha hecho investigación con el profesor Ignacio Siles. Actualmente trabaja como productor y presentador de 13 Costa Rica Televisión. Y además, aunque no nos lo dijo, ya sabemos que ay, perdón, y dejé a Luis. Aunque no nos lo ha dicho, también es trombonista y ha representado a Costa Rica en, con la, ¿cómo es el nombre? Perdón, Adrián. El grupo. La banda Café Tarrazú y la Cimarrona también, Marín. Sí, es digno representante de Tarrazú para el mundo. Gracias, hijo pródigo y la vara. El hijo pródigo, está, hijo más o menos pródigo allá. Y además, bueno, estamos muy emocionadas de tenerlos aquí en esta noche. Y les también, perdón, no dijo que él es el productor de la sesión que nos une también, porque ahorita lo vamos a ver, entonces para que sepan que es de los dos. Ve, pero es que Adrián no dice todo, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que, bueno, estamos súper felices de que estén con nosotros. Ya vamos a comenzar con que nos muestren algunas cosas. Si quieren de verdad hacer las preguntas, las pueden ir haciendo. Ya me desconcentró, Luis, porque iba a decir algo y ya se me olvidó. Bueno, vamos a comenzar para que ellos expliquen un poco del trabajo que han hecho y después de eso podemos hacer el espacio para preguntas. La idea es que sea también un espacio, quisimos que vinieran ellos porque tienen poco tiempo de haberse graduado de la escuela y yo me imagino que muchas de las personas que nos acompañan hoy pues están en una situación parecida, ¿verdad? Que están, bueno, o empezando o terminando o en el medio de la carrera y tal vez tienen un poco de preguntas o de incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar después y cómo se pueden integrar al mercado laboral, y etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, si quieren, arrancamos. No sé, Luis o Mandy o Adrián, ¿qué quieren que proyectemos? Sí, puede ser cualquiera. Nosotros le enviamos 3 videos distintos, ¿verdad? No sé si Adrián le envió algo más. Adrián me envió como 20. Si quieres, entonces empiecen por Adrián. No, empecemos aquí, tal vez voy a poner uno y ustedes me dicen si está bien y si es Díganos usted qué va a poner y le explicamos qué es. El que dice AM no sé qué. Ese es la serie, es el tráiler de la serie que hicimos para TD+. Es una serie de terror que son 5 capítulos, si no me equivoco. Y bueno, la produjimos en cuestión de unos 4 meses, una cosa así, y grabamos como en mes y medio, tal vez. La pongo. Sí. Díganme si está sonando el audio, por favor. Sí. Ya no suena. Bueno, después les contaré un poco más de la serie, supongo, para no atrasar ahorita.
Ok, ¿qué quieren hacer? ¿Vemos otros? ¿Vemos los otros? O bueno, no sé si quieren que hable de una vez de la serie o no sé, Sí, profe, sí. dígame usted. No, y vamos hablando si quieren de esta. ¿Ok? Digo yo, Bueno, Luis, ¿qué piensa usted? No, tranquilas, como quieran. Dale, Amandi. bueno, ok. Bueno, como pudieron ver, es una serie de terror que hicimos para TDMás. La grabamos a finales del 2018, principios del 2019 y salió el año pasado en abril. La serie fue idea de Nacho Rodríguez, que probablemente algunos de ustedes conozcan. Fue, digamos, el proceso fue bastante como orgánico que se dio el proyecto porque además estaba como interesado en pasar algunos cortos de Nacho en la plataforma y a partir del trabajo que él hizo, entonces le pidieron pues montar un proyecto como específico para la plataforma y fue ahí donde entramos Judith Monge, que es la otra productora ejecutiva, y yo a ser parte del proyecto. Entonces, y realmente fue como primero todo el proceso de guionización. Tuvimos que recortar bastante por el presupuesto, recortar tanto, digamos, como cada historia, como capítulos que queríamos hacer. Entonces hubo cosas que quedaron por fuera porque simplemente era imposible estirar más de lo que hicimos el presupuesto. Y como les dije, lo grabamos, cada episodio se grabó como en 3 o 4 días. Y los episodios rondan por los 20 a 25 minutos. Entonces sí fue, digamos, no lo recomiendo. Si van a grabar algo de ficción de más de 20 minutos, no lo hagan en 4 días, menos si son rodajes nocturnos, porque nosotros lo tuvimos que hacer así porque uno creería que aunque esté de más, tendríamos presupuesto hasta echar como, ¿verdad?, para tirar para arriba. Y en realidad no, digamos, como teníamos un presupuesto limitado que teníamos que saber cómo administrar. Y pues sobrevivimos, pero sí fue un proceso muy, muy cansado. Todo, digamos, repetíamos crews en los diferentes episodios y ya si la gente que repetía, o sea, nos veíamos ya un poco molidos y molidas. Porque sí teníamos rodajes de 12 horas por día y muchos eran en la noche, porque es una serie de terror, entonces la mayoría pasa en la noche. Entonces, y teníamos cosas en el día también, entonces teníamos que ajustar los planes de rodaje a que fuera mitad día, mitad noche, entonces sí era bastante cansado. Pero bueno, fue una experiencia súper linda poder trabajar en su mayoría con gente de la escuela, graduados y no graduados aún, porque nos permitió sacar adelante un proyecto que yo creo que es sueño de muchos y muchas, de lograr hacer una serie con algo de presupuesto por lo menos, y en una plataforma como esta además, digamos que está creciendo. Ahí si tienen preguntas después, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Mandy. Ya voy a hacer un paréntesis, ya me acordé que era lo que les iba a decir antes, y es que este horario lo hicimos a las 6:30 justamente para que la gente que trabaja durante el día pueda también participar de horas conferencia. Perfecto, muchísimas gracias. Si les parece, pasamos al segundo corto. Un segundo. De acuerdo, ¿cuál es? Es el de EM. No es mío, ni suyo, de Adrián. SR. Ah, ok. Ah, ok, el color rojo. Yo, SR. El color rojo es el cortometraje que hicimos Mandy y yo en la universidad, que les comentó Marigen al principio que tenía cerca de 5 millones de vistas en YouTube. Hoy nos hacen falta, ¿cuánto nos falta? Como 1000, ¿verdad? Para Como llegar. 1600, una cosa así. Así que vayan a verlo, no mentira. No ganamos plata con eso. No, para nada. Más bien lo pusimos porque yo creo que es un proyecto súper universitario y que es una buena experiencia, digamos, que salió de la U. También se sufrió un montón, fue súper difícil, sobre todo por el tema de suicidio. Hubo pues mucha renuencia de mucha gente a participar. El colegio donde grabamos nos canceló a última hora y etcétera. Costó muchísimo conseguir el dinero
De verdad fue tortuoso ese proceso, pero, y yo creo que en general de esos procesos de producción aquí casi siempre son así, pero la verdad fue un proceso muy satisfactorio. Se lo pudimos vender al final al Ministerio de Salud, que supuestamente lo iba a utilizar en programas de colegio, digamos, para concientizar sobre el tema. No sé si al final lo hizo o no. La verdad ahí perdimos la pista con eso, pero sí ha tenido buen impacto. Lo pusimos como Creative Commons y entonces lo han usado en varias escuelas y colegios del país y en general de otros países, de Perú y de México y demás. Entonces mucha gente se ha acercado y ha escrito y ha tenido muy buena respuesta. Excelente. ¿Lo pongo entonces? Sí. Ya estoy cansada. Pero es que ya son tantas cosas juntas. No tengo ganas de nada más. Solo llorar. Entonces, si Mandy les cuenta algo más. Bueno, bueno, como dijo la profe en la presentación y Luis ahorita, este fue un proyecto que hicimos en el curso de cortometraje, de realización de cortometraje, y el guión, el original, digamos, en el que se basa el corto, yo lo escribí en el curso de guión con José Fonseca. Entonces, bueno, básicamente para contarles un poquitito como del backstory, el corto surge como por una inquietud mía que tuve en el colegio. Cuando estaba como en quinto año del colegio, un chico de séptimo se suicidó y el colegio no tuvo el mejor acercamiento con los estudiantes como para el proceso de duelo. Y no manejó para nada bien la situación, digamos. Básicamente, lo que hicieron fue como esconder el suicidio, mucho como pasa en el corto, digamos. Y de hecho, cuando yo fui a hablar con la orientadora de mi nivel, digamos, porque en mi colegio había como orientadores por nivel, ella lo que me dijo fue como que ya estaban trabajando con los de séptimo, que eran los afectados y que en realidad que no, o sea, que ellos eran los únicos afectados y que yo no, o sea, prácticamente que no me metiera. Entonces, como que a mí me quedó muy marcado realmente lo tabú que es el tema y desde ese momento quise como hacer algo al respecto. Cuando llegué a guión, Luis es testigo de que era el curso que menos quería llevar en la U, porque el guión sí que no es lo mío, pero bueno, dije, tenía que graduarme, ¿verdad? Y quería llevar corto, entonces tenía que llevar guión. En ese momento todavía era optativo, ya no, creo. Bueno, pues decidí escribir sobre algo que realmente me moviera y que yo supiera que podía tener algún tipo de impacto en la sociedad, digamos. Entonces, el objetivo principal del corto es romper el silencio alrededor del tema y creo que el corto ha vivido su vida ahí en internet y como que ha llegado a los lugares donde tenía que llegar. Y yo quisiera decir dos cosas más, como para empezar a jugar de que puedo dar consejos de algo, pero lo primero es que, digamos, de esa experiencia de Mandy, yo les recomendaría que muchas veces uno no hace cosas o no escribe historias o cuenta historias o lo que sea porque le da miedo o cree que no sabe o etcétera, pero pues la historia de Mandy tenía todo el corazón y todo, ¿verdad? La realidad de la historia y la intención, etcétera. Y luego ella confió en mí, en José Fonseca también, que hizo otra de las versiones del guión, y fue realmente un trabajo colaborativo. Entonces, si tampoco les dé miedo, confíen en personas que confían, digamos, y pueden llegar a hacer un trabajo colaborativo que más bien se nutra de la experiencia de los demás. Sí. Y perdón para meter ahí la cuchara, y nunca crean que su trabajo está perfecto y listo, y no dejen como que la gente se los critique y lo cambie, digamos, como... Para mí lo importante era que el guión saliera a la luz, digamos, no me importaba si era con los personajes que yo había escrito
con las características que yo les había puesto. O sea, eso no era lo importante era que saliera algo que hablara del tema, independientemente si se mantenía como yo lo había escrito o no. Entonces, creo que eso también es importante, como bajarle un toque al ego, digamos, cuando uno escribe cosas y recibir comentarios y feedback de otra gente. Y del lado de producción también, no tengan miedo de ser necios. Adrián es testigo de que yo soy el productor más necio del planeta Tierra. Pero digamos, cuando usted de verdad crea un proyecto y tal, y es lo suficientemente necio, nosotros, producir en la U es muy artificial, porque es el tiempo del semestre y si usted no consigue el presupuesto en X cantidad de días, ya no se produjo la cuestión, ¿verdad? Normalmente en la vida, si no se consigue, se tiene un poquitito más de tiempo, lo consigue, o no sé. Pero de todas maneras, sí, nosotros llamamos, yo creo que yo llamé a todas las instituciones de este país y ONGs y toda la vida por haber, fueron como 3 semanas encerrado pegado al teléfono y al final apareció el Ministerio de Salud que nos quiso invertir plata. Entonces, sí, también, si confían en su proyecto, sean necios y alguien va a responderles. Sí. Yo quiero referirme a 2 cosas que están conversando. Primero, bueno, sobre el tema precisamente del suicidio, ¿verdad? Que yo creo que ya toda la gente sabe que en la Escuela de Comunicación tenemos una comisión de salud mental y que queremos también recordar que siempre estamos muy anuentes a atender cualquier situación que exista, ¿verdad? Relacionada con salud mental y que por favor busquen siempre ayuda. Sería bueno que vean el documental también, que está en YouTube libre, ¿verdad? Como acaba de decir. Y creo que eso es muy, muy importante. Estamos viviendo un momento de mucha tensión por todo lo que está pasando claramente y creo que es un tema que además está muy vigente siempre, pero tal vez más ahora por la situación que estamos pasando. Por otra parte, quiero tal vez que se refieran, y empezamos tal vez por Adrián, sobre este tema que acaba de mencionar Luis, que habíamos hablado de eso que están diciendo ustedes dos, Mandy y Luis, es muy importante con respecto a lo que es el trabajo colaborativo y también a la insistencia, ¿verdad? Que si ustedes saben que un trabajo está bien, primero que tratemos de aceptar siempre recomendaciones y después que insistamos, ¿verdad? Y hablaron un poco, creo que fue Luis el que lo mencionó, como de poner un poquito al lado del ego para aceptar recomendaciones, ¿verdad? Porque eso va a pasar siempre. Y tal vez en la U puede ser que las recomendaciones se hagan de una forma más suave, pero ya en la vida del trabajo, afuera en la calle, la recomendación no va a tener ese matiz, sino que va a ser diferente. Entonces, voy a darle la palabra a nuestro querido Adrián, a ver qué opina sobre ese punto. Bueno, muchas gracias. Primero, mucho gusto a todos y muchas gracias a María por invitarme y por compartir este ratito con ustedes y con Mandy y Luis, que son muy buenos en lo que hacen también. Bueno, con respecto a lo que dice María, de que a veces las producciones yo creo que son un esfuerzo de un montón de gente, ¿verdad? Y de fijo no son posibles, o al menos en mi caso, yo siempre he tratado como de hacer que todo el mundo aporte o se sienta como parte de esto, porque al fin y al cabo es como un proceso colaborativo, ¿verdad? A veces uno piensa como que uno es suficientemente bueno como para hacer todas las cosas y sabe todo, pero eso definitivamente no pasa. O sea, uno siempre ocupa como que siempre hay alguien más bueno que uno, y ojalá la idea más bien es como tratar de poder rodearse de la gente correcta y demás, ¿verdad? Y también dejarlos que hagan su trabajo y que aporten también sus cosas en las producciones. En mi caso, yo siempre, bueno, como productor y a veces como director, porque en televisión a veces uno tiene que hacer como ese doble rol, yo creo que sí es importantísimo, o al menos yo trato siempre como de tener claridad sobre las cosas que uno necesita, que eso es muy importante cuando uno está trabajando con más gente. ¿Por qué? Porque bueno, al menos yo siento y me gusta como que todos estemos haciendo el mismo proyecto y tengamos como en mente la misma idea, ¿verdad? O sea, que no sea como que uno como productor tiene ganas de hacer un corto, pero es muy diferente al que va a ser el director, o es muy diferente al que va a ser la persona de luz y demás. Entonces eso es muy importante. Y uno, bueno, en calidad de productor o director y demás, a uno, pues yo creo que si uno no tiene como claridad suficiente sobre qué es lo que uno necesita o quiere pedir, al menos a mí la experiencia como que me ha dicho que alguien más va a asumir algunas cosas y tal vez no salgan como uno quisiera.
Solo que, eso sí, uno la idea tiene como que tenerla muy clara, pero hay que dejar que la gente aporte y que la gente ponga su parte también, porque eso es una parte importantísima de todos estos procesos. Y eso con respecto a la parte colaborativa. La otra es, bueno, al menos a mí me gusta ser como la persona como más crítica, y ahí está Luis de testigo, ¿verdad? Yo sufro mucho, digamos, bueno, sufro en todos los procesos porque la producción es sufrir prácticamente, pero No, es un sufrimiento bonito. Bueno, Más o menos. Mandy, pero yo sufro terriblemente, por ejemplo, cuando estoy como en postproducción y demás, que es como la etapa que más me gusta. Y cuando digo que sufro, no me refiero como a que sufro como Princess, diría por ahí, sino como que siento que lo que uno hace, uno tiene que ser como el principal crítico de las cosas que uno hace. Y a mí eso me ayuda mucho como para llevar las críticas también de las demás cosas, porque ya después uno como que se prepara para, bueno, al menos yo me preparo con mi propia crítica como para todas las cosas que puedan venir eventualmente. Y así también yo creo que uno se lo toma mejor, porque también es un tema de saber cómo lleva un poco las críticas, ¿verdad? Hay que diferenciar entre la crítica que es como muy constructiva y la crítica que es un poco como más por otro lado. Pero al menos a mí me sirve eso, digamos, yo sí soy como muy crítico con las cosas que yo hago, y eso me ha servido también como para tomarme muy bien los comentarios que la gente me hace sobre los diferentes proyectos. Y eso, pues, en términos de paz y salud mental, y creo que también de la calidad del trabajo, a mí me ha servido mucho. No sé, Mandy y Luis, si han tenido experiencias parecidas. Sí, yo quisiera yo, Mandy que no sufre con los... no, a ver, yo, o sea, a lo que quería referirme cuando dije que no es sufrir, o sea, sobre todo cuando me pasa cuando estoy en producciones de anuncios, que tiende a ser muy estresante, porque hay que responderle a un cliente, no hay nada peor que responderle a un cliente, digamos. Entonces yo entiendo la parte de sufrir, pero al mismo tiempo, o sea, nuestro trabajo es hacer videos, que no, o sea, como no es una cuestión de vida o muerte. Entonces, si algo no sale, siempre hay una solución, digamos. Entonces, como que yo intento acercarme a las producciones un poco así. Yo, igual que Adrián, soy una persona bastante estresada, pero, o sea, a la hora de la hora hay que poner como todo en perspectiva, y es como, o sea, no es como que voy a ir a abrirle el cerebro a alguien y ese alguien se me puede morir en la mesa de operaciones, ¿verdad? Sino que es igual, es un trabajo serio, digamos, para el que nos preparamos y todo, pero deberíamos poder disfrutarlo, digamos, como, y digamos, como ese punto de vista o esa perspectiva de disfrutar de la producción, si vos sos la persona líder de la producción, todo el mundo lo va a sentir, digamos. O sea, si vos sos una persona estresada y llegas al set y sos la productora o el director y estás estresado, le vas a pasar eso hasta la persona que barre el piso al final de la producción. Entonces yo creo que digamos, si uno tiene como esa perspectiva del inicio y entiende, ok, si no tengo una palangana azul, pero tengo una roja, o sea, nadie se va a morir por eso, me explico. Yo entiendo que el cliente pueda saltar después, pero no sé, se arregla en post, dirían por ahí. O sea, siempre va a haber una solución. Perdón, Mandy, bueno, a menos a mí me pasa que yo siempre digo, muy, o sea, no he logrado como desestresarme mucho en ese tipo de cosas, pero también es importante como tener en cuenta eso, que a pesar de todo lo que uno puede estar sintiendo y viviendo y demás, al menos yo y Luis también, porque Luis y yo trabajamos juntos en muchas cosas, siempre creo que la idea es como no pasarle, no transmitir esa cuestión. O sea, se puede estar quemando el rancho, pero usted trate de siempre estar como pero es que lo entonces más vos mismo ecuánime. no lo estás disfrutando, entonces te Ah, pones todo sí, el sí, sí. punto. No. No, yo estoy de acuerdo con los dos y entiendo el punto de los dos. Estoy de acuerdo con Adrián porque, digamos, cuando hicimos La Sazón que nos une, que ahorita lo presentaremos, pero es el proyecto que hicimos Adrián y yo juntos, que es este reality show, y también fue muy estresante. Digamos que no había un cliente, pero había un aliado estratégico que estaba poniendo un montón de plata, y bueno, era una cuestión complicada, había deadlines muy estrictos. Y sí, es un equipo súper grande, es un montón de gente que uno no puede controlar, gente que además está ahí nada más viendo, como igual los clientes en la producción, que no saben mucho y nada más van ahí a ver, y etcétera. Entonces también uno tiene que mantener la calma para que no todo sea un fuego ardiendo y la gente se vuelva loca, pero sí hay que también como
eso, lo que dice Man, de acordarse de disfrutar, porque era un proyecto que a nosotros nos emocionaba un montón y ya a la hora de la producción yo creo que nos estresamos tanto que ni lo disfrutamos como debimos. Y sobre todo también uno tiene que saber que todos los proyectos tienen que terminar en algún momento y irse a la luz y que nada va a quedar perfecto, porque lo que pasa muchas veces, y sobre todo en la U, es que la gente produce cosas y nunca salen a la luz porque nunca están perfectas y se quedan infinitamente en post y nunca salieron de post. Entonces, y también aceptar que está bien, que hay que hacer las cosas lo mejor posible, pero lo mejor posible, no más de eso porque no se puede. Una pregunta para Adrián, rápido. Adrián, ¿cómo le ayudan los pingüinos? Sí, me dan calma en el... No, antes también como de continuar, creo, bueno, al menos a mí me sirve mucho y eso me parece que me ha ayudado como a sobrellevar algunas cosillas. También uno tiene como que, al menos a mí me gusta pensar como mi rol como productor, como una persona facilitadora, digamos. Y también mucho en esa línea de cómo se relaciona uno con el equipo y demás, ¿verdad? A mí me gusta pues mucho pensar en la sazón que nos une, tratamos mucho de ser como facilitadores de las cosas, ¿verdad? Es decir, hay un montón de gente que está lista para hacer su trabajo y usted tiene como que tratar de dar las condiciones y generar como que todo esté, que no falte nada y demás para que las cosas pasen efectivamente. Yo creo que eso ayuda mucho también, como para que las cosas efectivamente salgan y que también el ambiente sea, porque una producción yo creo que es estresante por sí sola, uno lo puede disfrutar muchísimo y demás, pero siempre hay situaciones inherentes como a casi que todos los trabajos, ¿verdad? Entonces yo creo que uno también siempre, bueno, a mí me gusta pensar como mi rol como productor en este tipo de casos, como un facilitador del trabajo de los demás. Qué sé yo, que al equipo de cámara no le falte nada, que tengan claridad sobre todo lo que tienen que hacer, bueno, en caso de televisión, el realizador y demás, en caso de cine o cortos y demás, como en otras cosas. Pero bueno, a mí me sirve como pensarlo desde ese punto de vista. Sí. Y los pingüinos me ayudan a tener claridad sobre eso. Y yo Igual quería yo, decir perdón, algo más. bueno, dale. Que digamos, ya más, no tanto sobre la autocrítica, sino como de las críticas de los demás, sobre todo de la audiencia. Y siempre la gente lo va a criticar a uno, ¿verdad? Sobre todo en este país, que cualquier cosa que usted haga le van a decir, pero es que Game of Thrones es mejor, o no sé, HBO hizo lo mismo con más presupuesto. Entonces, y también hay que saber uno primero que, o sea, el trabajo, por más que sea una cosa que uno le puede generar orgullo y que es una parte muy importante de la vida, etcétera, no es como lo que le da valor a usted como persona, simplemente solo eso, ¿verdad? Porque también hay veces que uno se lo toma demasiado a pecho y se siente muy mal, para no decir una mala palabra que iba a decir, porque, digo, uno le pone sudor y lágrimas y sangre de la vara y después a la gente no le gusta. Pero también hay que entender eso, mientras usted se sienta feliz de lo que usted mandó al mundo, ya eso es suficiente. Si la gente se lo va a criticar, se lo va a criticar siempre. Sí. Yo iba a agregar que, bueno, estando como en ese estado de calma en la producción, yo creo que uno puede reaccionar mejor, digamos, como, es muy, o sea, si uno está en un nivel de estrés, es muy difícil que uno vea la solución rápida a los problemas. Entonces, por eso yo creo que también es como saludable estar en ese nivel, digamos, como de alerta suficiente para poder atender cualquier problema y estar encima de todo, pero al mismo tiempo ese nivel de relajación para poder justamente reaccionar. Y creo que además nuestras experiencias son un poco diferentes, digamos, de producción. Yo he trabajado más que todo en comerciales y además soy mujer, entonces es muy diferente. Porque llegar a un ámbito como es la publicidad, que es un ambiente súper tóxico, donde básicamente todos tienen más de 20 años de experiencia, llega una que es como de ahí empezando, digamos, cuando yo empecé en la práctica, que fue en 2016, que yo empecé a trabajar en publicidad, y yo era como la chiquilla que era la practicante además, entonces como que era siempre la asistente, era la que iba a volver al final de la producción, la que en un comercial hicieron una pelea de almohadas con plumas de colores y no pensaron en que el piso era de alfombra y después había que limpiar el piso de alfombra y adivinen quién lo limpió. Entonces, yo creo que también como ir
como yo, por lo menos para mí, mi experiencia como de ir adquiriendo esa, digamos, como ir adquiriendo terreno y confianza, sobre todo con los hombres, porque generalmente trabajo con hombres, con los grips, con el gaffer, con los directores de foto, o sea, como toda la gente técnica generalmente son hombres y las mujeres generalmente estamos en el área de producción, maquillaje o arte. Pero digamos, a mí ya me ha tocado ser la única mujer en set, entonces yo tengo que saber cómo ganarme a las personas que están en set para que me respeten como productora cuando ya pasé de nivel, digamos, o como asistente de dirección, pero al mismo tiempo sin tomar una actitud que me haga alejar, o sea, como distanciarme, porque yo he trabajado con productoras que más bien lo que son muy, suena muy feo, pero es como muy agresivas, o tienen que ser muy serias y muy, no sé, como ensimismadas para que las puedan tomar en serio. Y yo más bien tomé como otro rumbo, donde no me hice, digamos, una compa de ellos, pero sí tuve, o sea, la primera vez que me tocó trabajar con solo hombres, yo estaba en la Cruz de Guanacaste, sola, con 7 hombres más, digamos. Entonces yo tenía que ver cómo hacerme amiga de ellos para poder sobrevivir el rodaje. Entonces, y de hecho, una vez una maquillista me dijo como, veo a todo el mundo trabajando súper relajado, es que cuando viene tal productora, todo el mundo está como estresado porque no logran, o sea, como que trabajan con miedo. Y eso es por su actitud, digamos, como porque usted está a un nivel de relax, pero está bajo control de todo. Entonces yo creo que si alguien aquí quiere ser productor, productora, sobre todo si quiere ser productora, chica, hay que saber cómo leer a la gente con la que estamos trabajando. Y eso, digamos, obviamente la parte de ser mujer ya es todo un tema, ¿verdad? Ya de dificultad, pero además van a encontrar rechazo y discriminación y todas situaciones similares a menor escala, pero similares ya por el simple hecho de ser los jóvenes y los más pequeños de la producción. Entonces es muy importante eso que dice Mandy, tener confianza en uno mismo. Obviamente, hasta cierto punto también uno al principio tiene que hacerlo, que se venga y barrerse, hay que barrer, etcétera, porque se necesita la experiencia y, ¿verdad?, de darse a conocer, etcétera. Pero también saber en qué punto ya usted hizo suficiente pago de piso, o como se llame eso, y ya de ahora en adelante sí ya tiene que darse su lugar y no aceptar cualquier cosa solo porque sí. Porque si pasa mucho, usted intenta montársele siempre, porque dice siempre la mayoría de gente va a ser mayor que usted cuando se está empezando. Y en esa misma línea, intentando contestar un poquito la pregunta de Sophie que puso en el chat, que es como lo de buscar alianzas, un lugar donde vender o conseguir para financiarlos con los productos o etcétera, o colocarlos. Eso es muy importante, lo de creer en usted mismo y creer en su proyecto, y si no cree, entonces finja hasta que lo crea, porque realmente la experiencia es complicada y es diferente todas las veces y depende de dónde usted llegue y de qué producto sea, pero yo creo que si usted de verdad llega con una cuestión en la que usted cree e llega bien preparado, sabiendo cómo vendérselo a la persona, produce además pensando en una audiencia y también pensando desde el principio en de qué manera hacer esto lo más factible posible, es más fácil que la gente le dé pelota. Eventualmente a alguien le va a dar pelota, pero si usted llega súper inseguro y sin planificar y sin ni siquiera saber de qué se trata bien su proyecto y etcétera, nadie lo va a creer. Ok, si quieren, les voy a hacer otra pregunta que hizo Melanie Mora. Ella pregunta lo siguiente: cuando hiciste la serie, ¿estabas trabajando en otra cosa? En producción audiovisual salen muchos de estos trabajos que son de un par de meses. ¿Es necesario ser freelance para tener esa disponibilidad de tiempo? Si yo estoy en un trabajo estable, por ejemplo, y quiero estar en una película, ¿tengo que sí o sí dejar el otro brete? Ok. Cuando yo estaba haciendo la serie, sí, estaba en otros proyectos. Entonces, primero estaba trabajando en la agencia de publicidad, bueno, no como freelance, digamos, en anuncios. Y al mismo tiempo, después, nosotros grabamos en diciembre y en enero tuvimos que hacer reshoots y toda la postproducción. Cuando estábamos con los reshoots y la post, yo estaba trabajando en el festival. Y además era mi primera vez siendo coordinadora de públicos en el festival, entonces estaba un poco, no sabía exactamente
estaba descubriendo el puesto, básicamente. Entonces, sí fue como un momento bastante estresante de mucha cosa junta, que no lo recomiendo, digamos, porque entonces uno no le puede poner el 100% a todo, uno lo intenta, pero nunca va a ser igual, digamos, así uno se puede como enfocar en una sola cosa. Lo que pasa es que cuando estamos así jóvenes, yo siempre he sentido, y yo, a ver, no creo que sea lo más correcto, pero les voy a contar lo que yo he sentido siempre, es como que decir que no es cerrar una puerta. Y eso no es cierto, digamos, como uno, o sea, a veces la gente sí lo toma así, pero creo que es problema de ellos y no de uno. Pero digo, uno tiene como que saber decidir por dónde irse y enfocarse en ciertas cosas para que las cosas salgan de la mejor manera, digamos. Yo, excepto por el festival, que he estado en 3 ocasiones, no he tenido como trabajo fijo, siempre he sido freelance. Y digamos que me ha servido bastante porque he podido exactamente eso, como saltar de anuncios, a saltar a la serie, a saltar al festival, a tener la consultoría, ¿verdad? Como hacer cositas más pequeñas y más independientes. Ya, digamos, después de la serie, con Nacho he trabajado bastante, como en videos institucionales, etcétera. Entonces me ha servido porque me permite como moverme más libremente por todas las cosas que se puedan hacer, digamos. Pero sí he sentido que, digamos, es un peso tanto económico, digamos, porque no sabes cuándo va a ser tu próximo proyecto, no sabes cuándo te van a pagar, porque eso es otra cosa, digamos, los proyectos freelance te pagan 90 días después, un mes después, te pueden pagar en el mejor de los casos, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, como que el peso económico es algo importante, digamos, como si podés tener algún tipo de ahorro, algún tipo de estabilidad, digamos, que te permita trabajar de esta manera, digamos, o llegar a un balance que te permita trabajar de esta manera. Pero la otra cosa que a mí me ha afectado personalmente es como emocionalmente estar pasando de un proyecto a otro, aunque es muy chido porque uno va aprendiendo muchas cosas y va trabajando con gente diferente. Siempre ser la nueva o siempre como volver a empezar de cero, a mí me cuesta. O sea, como no tener esa estabilidad o esa rutina, digamos, a mí me cuesta. Puede ser que a otra gente no. Y digamos que yo lo he logrado sobrellevar, pero hay momentos en que yo digo, como, no sé, quiero como una fiesta de Navidad de una oficina, me explico, como tener como un grupo fijo o no sentirme la outsider siempre. Entonces yo creo que digamos que para empezar, yo creo que ser freelance es algo que te permite conocer todo el mundo de la producción audiovisual para así poder decidir qué área es la que te gusta y en la que te gustaría desarrollarte, digamos, porque en la uno, o sea, uno no sabe realmente cuál de las diversas áreas es la que realmente a uno le gusta o que uno es buena. Perdón, ahora que dijiste eso, Mandy, en ese sentido, ¿cómo te parece a vos que es una buena forma de darse cuenta de eso? Si estás en la U y no sabes, ¿es solo con la experiencia de trabajar en diferentes áreas o cómo Sí. lo...? Sí, Sí, yo creo que es solo probando que uno sabe, porque uno puede leer muchos libros de qué es ser un director o una directora, qué es producir, qué es ser director de foto, directora de foto, y a la hora de la hora yo creo que es la experiencia la que te va a decir realmente si es por ahí que deberías ir. Y además, cada proyecto va a ser diferente, o sea, cada proyecto que nosotros agarramos va a ser un trabajo nuevo, o sea, es literalmente como si fuera otro trabajo de oficina, pero en otro huevito, digamos. Entonces sí creo que teniendo como experiencia, metiéndose en cortos de gente que está produciendo, que son de años mayores o pasantías, sí, o sea, la gente siempre quiere videos. Yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Entonces, y es muy, digamos, no es muy fácil, pero digo, ya tener herramientas, o sea, hasta con un celular puedes hacer un video. ¿De qué calidad? Es otro tema, pero ya existen las herramientas, digamos, están más accesibles que hace 20 años que solo grabamos con cine. Yo quiero acotar algo también a la pregunta de Melanie. Yo creo que, bueno, yo estando en la U escuché una conferencia muy similar a esta, digamos, de egresados y tal, y una de las conferencistas
dijo que, digamos, dijo dos cosas bastante útiles como que me marcaron, digamos. La primera es que uno, de eso, cuando están aún realmente no sabe qué es y tal, y está bien no saberlo y dense su chance, ¿verdad? Y si no lo saben, a la larga, los ríos es lo único que no se devuelve, digamos. O sea, usted puede irse por un camino y se da cuenta que eso no es, y se devuelve y tal. Obviamente la vida es injusta y a veces, digo, uno tiene que quedarse con un lugar porque ocupa la plata o, ¿verdad? Hay gente con más privilegios o más necesidades que otra. Entonces, también no se sientan mal de tener que quedarse en algún lado porque les urge en ese momento, porque, ¿verdad? Pero lo que dijo ella es que ya una vez que sepan lo que ustedes quieren, entonces fíjense esa meta e intenten que todas sus decisiones vayan hacia ahí. Digamos que parece algo lógico, pero a veces uno se lo olvida. Entonces, si digamos usted quiere, no sé, eso, hacer películas porque ese es su sueño, etcétera, y puede darse el lujo de tal vez no tener el trabajo fijo que le urge, ¿verdad? Ya, porque, no sé, sus papás le pueden ayudar un par de meses o lo que sea. Entonces, intente buscar un trabajo en donde haya cierta flexibilidad con eso, y en las entrevistas de trabajo, pues diga también eso, que a ustedes le interesaría hacer otros proyectos, que existe esa flexibilidad, y etcétera, etcétera. También mucho en las entrevistas uno va, y sobre todo al principio, haciendo todo para que a uno lo contraten porque quiere que lo contraten y tal, y al menos también la entrevista es para uno decidir si el trabajo sirve para usted o no. Entonces, eso, fíjense la meta e intenten que las decisiones les permitan esa flexibilidad o no, dependiendo de lo que necesiten o quieran. Ok, una cosita, si les parece, tenemos un par de preguntas en el chat, pero si les parece, veamos un momento el tráiler de la... Se me olvidó, El sabor que nos une. La sazón que nos une. Perdón, ya lo dije al revés. Pero entonces, veámoslo un segundo y pasamos, si quieren, a las preguntas. ¿Ok? De acuerdo. Démosle. Tome 7 jóvenes y talentosos chefs. Los pone a competir bajo presión. Les agrega una pizca de estrés y los deja reposar mientras esperan que los jueces les den su opinión. No se pierda La Sazón que nos une, el reality de gastronomía de Costa Rica, y descubra por qué nuestra cocina nunca fue tan emocionante. Gran estreno el martes 10 de marzo a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Ok, es que quería que lo viéramos porque los 3 ejemplos que hemos visto hasta ahora son de producciones radicalmente diferentes, ¿verdad? Son cosas súper distintas, entonces quería que lo viéramos. Si gustan, les voy a hacer la pregunta ¿qué nos hizo Max? A ver, Max, que está aquí en el chat, la pregunta, que ya la perdí. ¿Qué es esto? Así, Max Martínez pregunta, ¿cuál ha sido la lección más importante sobre producción audiovisual que la experiencia le ha enseñado que no se encuentra en lo teórico? Adrián, ¿qué pensás? Bueno, yo creo que todo el mundo trabaja muy diferente, ¿verdad? O sea, creo que hay maneras de hacer las cosas diferentes y demás. Y cada quien tiene como su proceso de producción. No es como que hay un estándar. Yo recuerdo que cuando uno está en la U, uno siempre ve como una serie de pasos y procesos y demás que son súper importantes como para poder llegar a un buen producto. Yo en mi experiencia, digamos, que eso fue algo como que uno siempre, cuando uno empieza a hacer como la producción, uno trata de hacer el proceso lo más sistemático posible y como apegarse más a ese libreto porque es como una cuestión. Es decir, hacer una buena preproducción, tener una buena claridad sobre cosas como la sinopsis, el tratamiento, el lenguaje audiovisual que uno va a usar y demás. Pero al menos a mí, lo que tal vez no sabía en ese entonces, o no me lo enseñó la teoría, fue como que ese proceso efectivamente no siempre va a salir como uno quiere, ¿verdad? Pero el hecho de que no salga como uno quiere no necesariamente significa que está mal, o no salga como tiene que salir, más bien. Es decir, a veces eso puede ser un caos completo y uno pues va haciendo cosas y demás, pero creo que lo más importante, al menos en mi caso, es de saber cómo corregir el rumbo y adaptarse como un poco a los cambios que van ocurriendo y no frustrarse si pasan algunos cambios o si a uno le piden cosas como que uno dice que todavía no tengo listo esta cuestión, entonces no puedo llegar a hacer el guión, es decir, todavía no puedo hacer un pitch porque no tengo como el tratamiento, la idea clara y demás. Usted se manda, digamos. Creo que
al menos en mi caso, lo que me ha enseñado la práctica, más allá de la teoría, es como a corregir un poco el rumbo y entender que si el proceso no pasa como le pasó a más gente o si no pasa como efectivamente lo vimos en la U, no pasa nada, no necesariamente es que esté mal, sino que hay que resolver también. De hecho, yo creo que nunca pasa como debería pasar o como está en la U. Nunca. En mi caso, yo creo, tal vez, bueno, no sé si tanto responde la pregunta, pero bueno, yo sí creo que para poder llegar a producir o a dirigir o a hacer cualquiera de los puestos, digamos, como cabezas, sí o sí hay que pasar por lo más bajo, digamos, de la producción, digamos, como por los puestos más pequeños, porque cuando uno llega, o sea, lo digo porque me parece muy importante que cuando uno llegue a ese puesto de producción, de dirección de fotografía, de dirección de arte, que son las cabezas, digamos, uno tiene que saber qué es posible pedir y qué no, digamos, para ser justo con su equipo. Entonces, solo si uno ha estado barriendo y solo si uno ha estado lavando platos y jalando cables, haciendo un plan de rodaje, ¿verdad? Haciendo como todas las tareas que hacen y hacemos los asistentes, sabemos cómo pedir, qué pedir y cuándo, digamos, porque sabemos cómo es el proceso. Y yo creo que, digamos, en los libros de la U, digamos, nos pueden enseñar qué hacer cuando uno ya está en ese puesto grande, pero no te enseñan nada de toda la maquinaria que hay detrás, que son estos puestos más pequeños, que son realmente los que mueven la producción, digamos. O sea, como un director solo, o una productora, o un productor solo, o un director o una directora foto sola, no hacen absolutamente nada si no es con todo el equipo. Entonces yo creo que es importante como conocer la totalidad de la producción para poder respetar al equipo y saber cómo potenciar, digamos, ese trabajo en equipo. Sí, mi respuesta, bueno, iba a ser primero la de Adrián y después la de Mandy. De verdad me las quitaron las dos. Pero, digamos, en algo relacionado, pero como para aportar algo distinto, este dicho en inglés de que it takes a village, como que se necesita una aldea completa para hacer un proyecto, es súper cierto. O sea, ustedes no van a poder hacer un proyecto solos y eso va por dos líneas. Primero, por el hecho de que sepan si en algún momento cometen un error o necesitan ayuda o no saben cómo solucionar algo, no tengan miedo de confiar en su equipo e incluso en gente que no es de su equipo porque es de su confianza, profes o colegas o lo que sea, que tal vez les puedan ayudar. Porque siempre, o sea, producir yo creo que es apagar fuego, siempre. O sea, siempre pasan cosas y todo se cae y a nosotros, bueno, a mí me ha pasado incluso que hasta que encarcelaron gente que nos iba a dar plata una semana antes, cosas así. O sea, todo lo que puede salir mal. Así que, y va a salir mal probablemente. Así que confíen en los demás, rodéense de gente, tanto en sus proyectos, si pueden escoger la gente con la que trabajan, de gente en la que puedan confiar y de verdad confíen en ellos, sepan pedir ayuda y sepan admitir sus errores cuando los hay. Incluso si no trabajan en producción, porque uno es camper o termina en algún momento haciendo cosas de otro lado, si se equivocan, admitan los errores y pidan perdón y vean cómo se soluciona. Y no busquen culpables, que además es una maña que tiene uno en el momento, está tan estresado que pasa un error y entonces pierde más tiempo viendo a ver de quién fue la culpa y no solucionando la vara. Entonces eso, sean pragmáticos y confíen en los demás y rodéense de una aldea que les ayude a hacer las cosas. Suscribo. Muchas gracias por las gotas de sabiduría tan importantes que nos están dando. Hay una pregunta anónima. Okay. ¿Qué quieren hacer? Ok. Me preguntan, si freelancear les permite ser adultos autosuficientes económicamente hablando en esta etapa de sus vidas, quiero decir, ¿se puede dejar de vivir de los papás solo freelanceando? Yo creo que Adrián es el único que no vive con los papás, entonces nos puede contar. Ajá. Pero también Adrián tiene un trabajo fijo. Sí, no, pero, o sea, yo creo que todos podemos aportar, pero tal vez Adrián que nos cuente primero. Ajá. Bueno, yo yo no sé, yo tengo ya unos añillos como trabajando y los últimos trabajos que he tenido se han sido como trabajos fijos y estables. Recuerdo que eso sí, cuando salí de la universidad tuve que financiar bastante. Mi entrada, digamos, en la producción audiovisual como tal es un poquito reciente porque yo era un campo en el cual no me desarrollaba mucho. Más bien antes trabajaba mucho en la parte digital, que es como otra cosa que me gusta mucho.
Entonces siempre fui como la M, CAM, digamos. Y en ese campo trabajé y financié bastante. Hacía proyectos multimedia, hacía proyectos de comunicación digital, hacía mucho e-learning también. Y eso me permitía en aquel entonces como mantenerme y demás. Yo, a diferencia tal vez de Mandy y de Luis, bueno, soy de una zona rural, entonces desde que tenía como 17 años tuve que venirme para acá. Y entonces vivo como por aparte de mis papás desde hace mucho tiempo. Tal vez no sé si tal vez como las condiciones de financiar en audiovisual propiamente, ahí tal vez Mandy nos pueda como contar un poquillo más, y Luis, son diferentes a las de la parte digital, pero me imagino que tiene que ver como algunas cosas que son como congruencias, o sea, que son como encuentros entre una y otra, que ya un poco Mandy lo mencionó ahí, eh, que cuando uno financia, pues obviamente tiene como que establecer muy bien su flujo de caja como para poder tener plata siempre o que no quedarse sin plata con eso. También como tener claridad, creo que hacer como su cartera de clientes y demás, que eso eran cosas que a mí me ayudaban mucho en aquel entonces. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo en mi caso, evidentemente, ahora que mis últimos tres trabajos sí han sido como trabajos ya más fijos, eh, eso sí, definitivamente es una ventaja como para ya uno independizarse y demás. Si hubiera podido hacerlo en el momento en que estaba financiando, yo creo que la respuesta es sí. Solo que había que ser súper ordenado y también como tomar en cuenta que también hay momentos estacionarios donde hay mucho trabajo y hay momentos donde hay poco trabajo. Que eso pasaba en la parte digital. No sé si Mandy, tal vez porque yo en audiovisual no he financiado nunca. Sí. Lo que dice Adrián, lo que dijo al final de a veces hay mucho trabajo y a veces no hay nada, es totalmente cierto y creo que es como el verdadero como problema del freelanceo, que es esto, no hay estabilidad, digamos. Obviamente cuando uno va a trabajar independiente no va a haber un salario mes a mes, pero tampoco hay trabajo constante, digamos, sino que se pueden venir 3 producciones al mismo tiempo y tenés que decir que no a 2 y escoger solo una, digamos, porque tampoco te puedes matar. Entonces, sí o sea, es complicado y como dijo Adrián, es cuestión de o saber, digamos, que tengo que tener un flujo de caja, o sea, tengo que tener ahorros que me permitan sobrevivir en el mes o 2 meses, digamos que a veces no hay absolutamente ningún solo trabajo. Entonces, sí, es cuestión de ser una persona muy ordenada con sus finanzas y hacer el trabajo de la mejor manera posible, porque para responder a la pregunta que hay en el chat de Sofi Mesa, absolutamente todos los trabajos que yo he tenido, no, o sea, no les puedo mentir, o sea, ni uno solo, han sido por recomendación. Y la mayoría se derivaron como de una recomendación primera, que fue el profe que me recomendó a la práctica profesional. Y en la práctica profesional conocí a toda la gente que me recomendó a los siguientes trabajos que he tenido. Sí, tal vez Entonces, no se expresó bien. Lo que quiso decir es que todos han sido por recomendación. Todos, absolutamente todos han sido por recomendación. Entonces, sí creo que siempre es como clave hacer el mejor trabajo que uno pueda, porque siempre hay alguien viéndonos, digamos. O sea, como el trabajo del festival lo tuve porque un director de arte para el que fui asistente de arte le encantó cómo trabajé y entonces él me recomendó con el director de comunicación del festival. Y o sea, como súper fuera de contexto, digamos, ni siquiera, yo estaba inflando globos en un comercial de Bliss. O sea, no era como nada del otro mundo, me explico, pero nada más él me dijo, como usted tiene siempre una actitud demasiado buena, y aunque o sea, eran 4 días de rodaje de 3 de la mañana a 11 de la noche, y aparentemente yo tengo buena actitud, y entonces él me dijo, como, por eso la recomendé, porque nunca hizo como mala cara cuando le pedí más globos. Y es como lo básico, digamos. También yo creo que, bueno, algo que a mí me servía mucho en aquel entonces era y todavía ahora, era
cuando uno, bueno, Laura Ávila, que era profe de nosotros, que no sé si todavía es profe, pero ella daba producción, daba Pero sí, producción. sí es Sí. profe, claro. Él. Es Todo profe, bien. pero está en Los Está en Ángeles. Estados. Está con un Sí. permiso, sí, en Los Ángeles. Entonces, Laura siempre nos mencionaba algo en términos de producción que yo creo que es muy aplicable también como a muchas otras cosas, que ella nos decía que hay que buscar los valores de producción que sean como destacables, ¿verdad? Y eso sirve mucho como para uno poder orientar un proyecto. Voy a poner un caso práctico como para llevarlo a la práctica. Cuando hacíamos la sesión que nos une, escogimos unos valores de producción, el valor como educativo, cultural y creo que había otro. Pero sabíamos que no iba a ser el proyecto más, digamos, audiovisualmente más bonito que hubiéramos hecho porque estábamos como limitados con recursos y demás. Pero uno sabe a qué apostarle, ¿verdad? Yo creo que también cada uno tiene como ciertas fortalezas y ciertas cosas en las cuales uno es muy destacable. Por ejemplo, Luis es un man muy creativo. Mandy es súper productora, digamos. Entonces son cosas como que son sellos que uno va como creando. Eh, Así que a mí me servía mucho en aquel entonces para financiar, como tratar de, o sea, es decir, no era como el más rápido para trabajar, ni tampoco el técnicamente más, digamos, dotado para hacer algunas cosas, pero habían ciertas cosas como en las que uno destacaba. Y la gente a veces como que eso también le parece bien porque uno está como contratando algo que uno ya sabe como que uno necesita. Es decir, yo sé que si yo contrato a Luis, estoy contratando una parte buena a nivel de creatividad. Mandy, buena en absolutamente todo. Entonces uno está contratando a alguien que es bueno en absolutamente todo. Pero creo que sí es bueno también como encontrar esas fortalezas, porque uno, muy pocas personas son como muy buenas en todo lo que hacen, ¿verdad? En absolutamente todos los aspectos de su vida. Entonces creo que sí es importante como perfilar esa ventaja competitiva que los diferencien a nivel del mercado, porque si hay mucha gente que tal vez como uno está pues buscando ciertas cosas, ¿verdad? Un campo, un trabajo, cual ahora probablemente escoger un proyecto. Si alguien está buscando un productor audiovisual, pues bueno, pueden tener una variedad de personas y una lista de personas a las cuales buscar y acudir, ¿verdad? Sí, yo Eso. quiero intentar participar de las dos preguntas brevemente. De la de Sofi, digamos que creo que es la más fácil de contestar. Yo no he tenido ni un solo trabajo que no haya sido por recomendación y he mandado 200 currículums porque estuve desempleado más de un año. Y pues no, o sea, realmente en comunicación yo creo que siempre a alguien le recomiendan a alguien y esa es la persona que termina contestando. Entonces, intenten llenarse de muy buenos contactos y siempre dar lo mejor de ustedes, porque no saben en el futuro de quién va a depender su trabajo. Puede que de un compañero de la U, Super X, que ustedes odian y tal, los vaya a contratar porque sí les cae bien. Entonces, intenten siempre dar lo que quieren recibir. Y en lo de que si financiar alcanza para irse de la casa, bueno, yo afortunadamente tengo una muy buena relación con mi mamá, que es con la que vivo, y vivo con ella, digamos, y nunca he tenido que salir de la casa en ese sentido, ni he tenido particularmente interés. Pero sí, digamos, ha llegado un punto, yo, por ejemplo, yo he tenido trabajos, digamos, más o menos, que, no sé, he ganado 500,000 colones por ahí, he tenido buenos trabajos que he ganado más de 1,000,000 de colones, digamos, y he estado durante un tiempo que ganaba 150,000 colones o algo así, dando clases de inglés porque no tenía nada de nada de trabajo, digamos, hacía un freelance de vez en cuando y tal. Y ha habido momentos en los que tengo mucho y puedo gastar mucho y pedir todos los Uber Eats que me dé la gana en la vida. Y ha habido momentos en los que más bien tengo que mantener a mi mamá porque la entrada de nuestra casa no está y entonces me toca a mí ser el único proveedor de la familia. Y definitivamente yo creo que es urgente, incluso, o sea, ni siquiera por ser esta charla de CAM, en general en la vida, es indispensable ser ordenado con la plata porque en todos momentos me ha alcanzado, incluso cuando estuve con 200,000 colones, llegó un punto en el que también tuve que casi que mantener a la familia por lo menos por un mes y medio lo logré porque algo había ahorrado, ¿verdad? Gastando lo menos posible. Entonces, pues es muy importante eso. Y también, si ustedes, es lo que les decía antes, también ver qué es lo que ustedes quieren hacer y apuntar ahí, porque si ustedes están en una situación en la que necesitan huir de sus casas, porque, ¿verdad? No sé, están en una situación de violencia o alguna cosa así, ya muy, muy grave, y eso es lo que quieren, y a la de menos, como les dije, yo eventualmente hasta clases de inglés o lo que sea, el call center o lo que sea puede ser una buena opción, y habrá otras situaciones en las que, o momentos en la vida en los que pueden, digamos, darse el lujo de escoger también
que sí, que no. Entonces, sí, depende realmente de su situación. Sí, y yo creo que no hay que limitarse tampoco a pensar que solo producciones, digamos. Yo trabajé en el Festival de Cine, o sea, ni siquiera, o sea, se los digo, llegué por este director de arte que me recomendó para un trabajo con esta agencia que llevaba la comunicación del festival y luego, no agarré ese trabajo porque no era para mí, lo agarró Adrián. Y después Adrián me recomendó para el festival, digamos, y el más acordaba de mi entrevista. Pero digamos, como yo cuando estaba en la UNA, nunca me pasó por la cabeza que el festival era un trabajo, tal vez era como yo que estaba muy alejada del ámbito cultural del país, no sé. Pero como ver estas otras opciones, digamos, y también son nichos de trabajo. Sí, yo fui community manager en un casino y en un hotel que, digamos, de dudosa procedencia en San José Centro, donde alquilaban cuartos por horas y demás, y era lo que prometía en el momento. Y me dio de comer bastante tiempo, así que también cuando la necesidad... No, y aprendió a usar mejor ilustrador gracias a ese trabajo. Sí, pero lo odiabas ese trabajo, ¿verdad, Luis? Más o menos, había altibajos, pero igual uno siempre hay algo que odiar. Siempre hay algo que uno odia, sí, es cierto. Pero sí, no. Sí, de eso, perdón que los interrumpa. Es que en ese sentido hay algo de lo que habíamos hablado antes de la charla que me gustaría que retomáramos un poquito, y es lo que habíamos hablado de qué les aportó a ustedes la U para su desarrollo profesional, ¿verdad? ¿Qué podemos rescatar del aporte de la U y qué fue lo que vino, o sea, de qué manera pudieron integrar lo que aprendieron en la U y qué es lo que han aprendido después de la U, ¿verdad? Aunque ya han tocado algunos puntos, me gustaría tal vez si les parece que retomemos eso. Y de hecho, si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer de manera individual o ¿cómo se llama? Privada o pública, para que lo pongan en el chat, y si alguien quiere abrir micrófono, que nos lo avise también para hacerlo. Gracias. Porfa. Bueno, ya hay algo, ¿no? Ah, bueno, no es el link de la charla. Ajá. No sé, ¿vos ibas a decir algo, Mandy? No. Puede empezar usted. Bueno, yo puedo empezar. Bueno, Adrián, encendió el micrófono, que habla Adrián, que es el que menos ha hablado. Bueno, yo en mi caso, yo sí soy como de los que defienden montones el paso por la U, porque primero creo que si uno no fuera por la U, como que probablemente estaría haciendo cualquier otra cosa en este momento, ¿verdad? Y no estaríamos aquí como sentados teniendo esa conversación. Entonces, para mí la U sí es como pues, fundamental, de fijo. Yo creo que también uno la quiere o la odia en función de un montón de cosas, pero también es un tema como de expectativas de lo que uno espera que la U le dé. Yo siento que no hay como ninguna universidad que le va a dar a uno absolutamente como todo el conocimiento, porque la cantidad de conocimiento que uno ocupa es ilimitada y tiene un tiempo limitado como para aprenderlo, ¿verdad? Pero yo creo que la U sí le ha dado como uno las herramientas y sobre todo como las bases para poder no solamente como saber algunas cosas que son básicas, sino que también como alimentar y fomentar esa curiosidad para aprender cosas nuevas y tratar de involucrarse en cosas distintas y demás. Qué sé yo, le voy a poner, bueno, en mi caso muy particularmente me pasaba mucho con la parte digital, que era un área que apenas iba como desarrollándose, pero a mí me interesaba bastante y siempre traté como de preguntar y me fui metiendo y fui como aprendiendo cosas diferentes y me empecé a enredar con otras profesiones y demás, y pues por ahí pasé. Entonces para mí la U definitivamente sí es eso. Y no sé si uno podría decir que es una ventaja, pero más bien es como un deber que uno tiene, tal vez, de salir de la UCR y tratar como de hacer las cosas lo mejor posible, tratar como siempre aportar esa visión que tal vez no se aporta desde otro punto de vista. Siempre cumpliendo como los objetivos que está planeado algo. Es particularmente, por ejemplo, en el caso del reality show de cocina, nosotros sabíamos que tenía que ser una cuestión entretenida y demás, pero tampoco tenía que ser una cuestión totalmente como alejada de los principios y las cuestiones que queríamos hacer, que era la parte educativa, cultural y demás, que fue una oportunidad muy bonita como para traer y darle como un apoyo a la gastronomía costarricense, que era muy rica, y es muy rica en realidad. Entonces, bueno, nada, es eso. Yo creo que uno sale de la UCR, tiene una obligación, digamos, de salir y aportar algo en lo que uno haga. Sigo yo.
Bueno, primero, antes que nada, el reality está en YouTube, por si lo quieren buscar, la sesión que nos une. No, de la U, a ver, la U, o más bien la escuela como tal, los cursos, pues, voy a volver a empezar. En la SSC hay gente muy rara, chiquillos. Hay gente que odia la escuela y pasa todo su tiempo renegando contra la escuela y dice que no aprendió nada y que es la peor experiencia del mundo, y yo no sé, porque igual están ahí. Y yo creo que es que además es una experiencia muy particular, porque usted en los cursos de cómo, hay gente como que no hace nada nunca y aún así le va súper bien y se graduó con honores, porque realmente, digamos que usted podría nada más de montarse en los hombros de los demás, pero la U le deja usted tanto como usted quiera que le deje. O sea, entre más le ponga usted, más va a aprender, entre más se arriesgue, más va a aprender también. Y además la U no es solo la escuela ni es solo los cursos. Yo realmente siento que yo aprendí demasiado de la U, pero de los cursos tal vez aprendí como el 30% de lo que sé ahora. Pero la gran parte de lo que yo aprendí es porque yo estuve en el canal UCR durante mucho tiempo y digamos que uno hacía cositas chiquititas o lo que sea, pero eso me dejó una experiencia increíble. Estuve en el Beta Lab también todo el rato que estuve ahí, entonces me dejó muchísima experiencia, además de trabajo en equipo, de administración de proyectos, etcétera, porque uno aprende hasta de contacto, de ver cómo los jefes reaccionan con usted y habilidades blandas y cosillas que la U nunca le va a enseñar. Y también, Mandy y yo, por ejemplo, estuvimos en un proyecto de acción social como 2 años o 3 años, algo así, que íbamos todos los fines de semana a la U a grabar cosas, a hacer cosas. Y nos enriqueció mucho como personas, hacer un proyecto con personas sordas, aprendimos muchísimo de discapacidad auditiva, aprendimos un montón de producción, trabajo con comunidades específicas y demás, porque era un proyecto colaborativo. Entonces, eso, lo que les quiero decir es eso, entre más ustedes, no sé, hagan trabajos complicados o cosas que se salgan de su zona de confort, prueben todo, etcétera, más van a aprender y más van a sacar el jugo, pero si quieren nada más quedarse y hacer el mínimo y pasar, igual van a salir, pero a la larga el título, digamos que si yo no tuviera el título no podría estar trabajando aquí, porque no me hubiera contratado al SINAL, porque el sector público, digamos, necesita que usted tenga título. Pero más allá de eso, yo creo que realmente el título no es nada, puede ser 10%, menos tal vez, lo importante es lo que se aprenda. Sí. En mi caso, digamos que lo que logré aprender de la U tampoco fue tanto en los cursos, sino fue como en la experiencia general. Yo además tuve una experiencia bastante particular donde estuve en absolutamente todas las comisiones de la escuela, en asamblea de escuela, fui presidenta de la socia. Entonces, me tocaba tratar como con todo tipo de personas, digamos, con todos los profes tenía que trabajar de alguna manera y con las personas administrativas también de la escuela. Entonces yo creo que eso me enseñó mucho, que es básicamente lo que yo aplico ahorita en producción, digamos, como aprender a leer a la gente y saber cómo negociar con la gente cuando estás en una posición de menos poder. Porque yo me tenía que pelear en mi momento con Lidia Garro para que abriera X curso, digamos, o con Aaron Mena, que no me quiso abrir producción ejecutiva y que quede grabado aquí. Entonces, yo creo que eso sí me hizo crecer bastante, digamos, como esa experiencia extracurricular de la escuela. Además, siento que yo ahora puedo, o digamos, como el profe que me recomendó a la práctica, me recomendó porque me conocía de todas las comisiones, digamos, y de la asamblea de escuela y de absolutamente todo. Entonces, sí creo que involucrarse en la escuela, además de que yo creo que es, a ver, no podemos como exigir de la escuela, sino también aportamos desde donde podamos, digamos, aunque sea con algo mínimo, aunque sea llenando las encuestas de los profes a final del curso, no podemos exigirle a la escuela realmente. Entonces, estar ahí adentro me permitió tener como, o generar todo este tipo de habilidades personales que tengo ahora. Sí, digamos, yo pienso igual y pienso, digamos, si ustedes tienen el privilegio de solo estudiar y no tener que trabajar en este momento, no saben el privilegio que tienen, porque tienen demasiado tiempo y demasiadas posibilidades que uno puede aprovechar, que está bien si uno está pasando por un mal momento emocionalmente y no quiere aprovecharlas, ¿verdad? No hay reglas en la vida, pero es un momento que si están bien y pueden, es importante aprovecharlo, e incluso no tiene que ser ni siquiera en los mismos espacios que abre la escuela, incluso uno se puede abrir sus propios espacios. Cuando Mandy estaba en la socia, yo no estaba en la socia, pero era muy bombeta, por ejemplo. Y llegó un punto en el que ya me iba a graduar y no tenía horas conferencia. Entonces me urgía hacer horas conferencia.
Y entonces de la nada yo decidí organizar una cuestión que se llama la 2016, porque fue en el 2016, hace ya sus añitos, algunos se acordarán, otros no, que eran 20 horas conferencia en una sola semana. Entonces organizamos como un día de conferencias, cada día de un tema distinto, y eran 5 conferencias diarias, 1 hora cada una. Y invitamos, o sea, nos mandamos, incluso, por ejemplo, a última hora nos canceló gente una vez, entonces le escribimos por Twitter a Maricruz Leiva para que llegara, y la madre se apuntó y llegó. O sea, a lo que me refiero es que las experiencias más random o las varas más random, si ustedes ahorita que tienen el chance y la oportunidad las aprovechan, algo les va a dejar, aunque sea contactos o conocimiento o habilidades de organización que tal vez no les van a tener en los cursos o lo que sea, todo ese aprendizaje. Incluso ver tele, yo en la U veía como hasta 20 series por semana o 23 series por semana, hubo un año que veía, y eso le deja a uno también, y varas y conocimientos que uno absorbe de narrativa y demás. Nada más intenten hacer todo lo que puedan y aprovechar al máximo las experiencias. Sí. Muchísimas gracias. Por eso es que quiero que vuelvan a la U, vuelvan. Yo les quito el título de los 3 para que vuelvan. Muchísimas gracias. Lo que quería retomar de lo que están diciendo es que definitivamente creo que el tiempo de la U es un tiempo que no se repite. O sea, no va a pasar otra vez como con la intensidad que se tiene cuando se está estudiando. Y creo que además lo que están diciendo los 3, tanto Adrián como Luis y Mandy, es bastante importante de aprovechar el tiempo. O sea, el tema de aprovechar el tiempo es indiscutible, ¿verdad? O sea, todo lo que se puede hacer. Y creo que siempre, sobre todo en la escuela que estamos, que es la escuela de comunicación, la retroalimentación que podamos dar también es muy importante, ¿verdad? Todo lo que podemos decir. Pero yo creo que en la escuela de comunicación he tenido personas críticas como Mandy pocas, en el sentido de que Mandy tenía, y eso está bien, estoy diciendo que está muy bien, porque siempre hay que decir las cosas, pero saber decirlas, es parte de las habilidades que se van desarrollando, y eso está muy bien. Entonces creo que esos son muy buenos aprendizajes que podemos traer de ustedes, además de que el hecho de que ya hayan tenido la experiencia de trabajar tanto en el sector público como en el sector privado, digamos que Mandy tal vez de rebote, pues también trae otro tipo de experiencias que podemos escuchar y aprender de ellas, ¿verdad? Así que a mí me parece muy bien, y definitivamente creo que la proactividad siempre es válida y es importante, ¿verdad? Lo que ustedes estaban diciendo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más para aprovechar que ya estamos como en la parte final de la charla. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o de lo que teníamos nosotros preparado? ¿Quieren que hablemos un poquito más? Aquellas cosas secretas, Luis. ¿Cuáles cosas secretas? Cosas secretas. ¿Van a revelar los secretos ahora? No. Uy, ¿alguien abrió el micrófono? Yo creo. Sí. Bueno, nos preguntan que qué nos gustaría hacer como proyectos futuros. Mandy, ¿qué te gustaría hacer? No sé. ¿Adrián? No, mentira. Gracias, Natasha, por tu pregunta. No sé, chiquillos. La verdad, a ver, yo creo que después de hacer la serie, como que me cobré un poco de la ficción por un tiempo. Entonces estoy así como no quiero volver a ver un toque como producir ficción. Pero en mi caso particular, bueno, la profe lo medio mencionó un poquito, que yo he trabajado he investigado con el SICOM temas de tecnología y género. Me gustaría especializarme en comunicación y género, que yo creo que es un tema que en Costa Rica nos falta mucho y nos falta tener datos de cuántas mujeres trabajamos en el sector audiovisual, por ejemplo, porque si bien Costa Rica se sale de la norma y tenemos muchas mujeres directoras en ficción, si nos vamos a publicidad, que es donde hay plata y donde la gente puede vivir de hacer videos, porque uno no vive de hacer películas, tal vez Hernán Jiménez, pero no creo. Vive de los stand-ups. Sí, exacto, vive de Bavaria. Entonces, cuando nos vamos a publicidad,
como yo les dije, o sea, yo he trabajado muy poco con mujeres, digamos, como hay sets de filmación donde soy la única mujer o la otra mujer es la maquillista o es la asistente de arte o muy pocas veces es la directora de arte. Nunca he trabajado con una mujer directora de fotografía, o sea, no conozco una mujer directora de fotografía de publicidad en Costa Rica. No he tenido la oportunidad de trabajar con la única mujer que trabaja como directora en publicidad, que es Camila Iglesias, y que ahora está produciendo películas, entonces no sé si vuelva a trabajar como directora de publicidad. Entonces solo hay una mujer directora de publicidad, digamos, de las agencias grandes o de las marcas grandes, y eso no está registrado en ningún lado, o sea, no tenemos datos, y para poder cambiar necesitamos datos, si no, ¿cómo vamos a saber que tenemos que cambiar? Entonces, eso sería un proyecto futuro que me gustaría como tener, bueno, ya tengo en parte, digamos, un estudio sobre las mujeres en la industria audiovisual publicitaria, pero es un estudio más cualitativo. Me gustaría tener como datos duros cuantitativos que he tenido que dejar de lado un poco por todo el tema de la pandemia y los trabajos que he tenido, pero bueno, en algún momento retomaré el estudio y quisiera como agrandarlo un poco. Bueno, a mí me gustaría hacer la segunda temporada de La Sazón que nos une, pero ahorita no se puede. Es como el escenario ideal para el COVID. Entonces es como, hasta que no pase todo esto no podemos hacer nada de eso. Hay un par de proyectos que están ahí como dando vueltas. Sobre todo, bueno, yo trabajo para 13 Costa Rica Televisión con Luis. Entonces, en ese caso estamos como haciendo un par de proyectos que van en camino, que me gustaría como consolidar un poquito, sobre todo en estos días que es un poco como una situación atípica, ¿verdad? Pero ha sido muy interesante para nosotros desde ahí, desde donde estamos. Un proyecto que tiene que ver con tecnología, bueno, otro programa que tenemos así. Entonces, pues por el momento creo que es eso. Me gustaría, eso sí, en un futuro cercano, hacer la segunda temporada de La Sazón que nos une y un par de programas de cocina que son muy ricos y muy bonitos de hacer también. Lo que a usted le gusta es comer en las producciones. Eso obviamente. Es lo que quiere. La fanática número 1 de Rostipollos que le produce Rostipollos, ¿verdad? No sé de qué habla. Yo Blessing. Quiero dar una respuesta muy genérica, pero sincera. No, yo quisiera hacer cosas que tengan impacto en la gente y en lo social, y etcétera. Que a veces suena muy grande, pero la verdad hay muchas cosas que uno puede hacer que son sencillas y que pueden tener un impacto en la gente. Y que no sean aburridas. Exactamente. Digamos, La Sazón que nos une, tal vez ustedes lo pueden ver y decir que es horrible y que, no sé, que no les gustó y que qué polada y que MasterChef es mejor. O que se ve mucho el techo, como dijo una señora. Entonces, o sea, críticas pueden llover, pero realmente es un proyecto que nosotros hicimos de verdad con muchas ganas y con mucho corazón, porque destaca la gastronomía costarricense, le da la oportunidad a chefs también jóvenes, digamos, emergentes, de poder tener un espacio y tener una oportunidad de darse a conocer, y etcétera, etcétera. Entonces, son cositas sencillas que, digamos, uno dice un reality show que le puede dejar, pero realmente uno puede hacer cosas que sí tengan impacto. Y hay proyectillos y ficciones y cosillas que quisiera hacer que tienen pues esa misma línea, que en ese, digamos, en esa línea, no es una pregunta que nos hicieron ni nada, pero realmente para producir y que de verdad genere impacto y que no empeore la situación o los clichés de las cosas, es indispensable investigar suficiente y investigar de las personas que de verdad forman parte de esas poblaciones o de esas realidades. Entonces, eso es lo que quisiera, hacer producciones fundamentadas en la realidad y que le sirvan de algo a alguien, pues. Dice Sophie Mesa que Mandy ícona. Y sí, Gracias, tiene toda la razón, Sophie. Mandy ya la mejor. Tenemos aquí un agradecimiento especial a Luis. Dice, porque casi todas mis horas fueron en la 2016 y me di cuenta esta semana que estoy haciendo el reporte. Ha salvado mi tardía graduación. Las mías también, entonces. Las mías muchas también. gracias, pero no fue muy altruista tampoco, fue para mí mismo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, pero benefició a mucha gente, eso está perfecto. Sí. Y además, o sea, Luis a mí nos puso como en contacto con un montón de gente, o sea, como llegó Walter Campos y Maricruz Leiva y... O sea, como gente, y la productora Dancing with the Stars, que también le escribimos y la madre llegó. O sea, yo creo que
que también hay que mandarse como uno como estudiante a solucionar y no esperar que la escuela le haga todo, digamos. No les dé miedo contactar gente y hablar con gente. O sea, lo peor que puede pasar es que no les contesten o que se hijueputen y les corten la llamada, pero nosotros le escribimos a Maricruz iba por Twitter y llegó, no sabe. Pero generalmente la gente es amable, yo creo. Sí. Generalmente la gente es amable, o sea, para que la gente lo rechace así de un solo golpe es un poco complicado. Pienso. Incluso cuando uno está buscando plata, o sea, si uno no tiene la menor idea de por dónde empezar, digo, uno piensa más o menos a alguien y si no lo atienden, digamos, con el corto pasaba muchas veces que no nos atendían o no tenían plata o no querían o lo que sea, pero ellos mismos nos recomendaban a alguien que tal vez sí, y ahí uno va haciendo el camino hasta que encuentra. Sí, y yo creo para agregar a la pregunta de Max de como lecciones importantes, yo creo que la producción se resume básicamente en saber a quién preguntar. Porque digamos que uno no lo va a poder solucionar todo, pero cuando no haya algo, o sea, cuando haya algo que no se pueda solucionar, siempre es saber a quién preguntar. O digamos, a mí me pasó que me pidieron conseguir un campo, una plantación en Jacó de arroz, me dijo la productora. Y yo, pero no podía ir a Jacó, o sea, no podía hacer scouting. Entonces, como saber a quién preguntar. Entonces llamé a una cámara de como exportadores de piña y no era piña, era sandía y melón, y ahí me dieron un contacto y entonces ya, o sea, es como saber a quién preguntarle. En eso se resume la producción, básicamente, como si usted quiere conseguir desde un taxi hasta un avión, que ya me lo pidieron también, es saber a quién preguntar. Vean todo y chismosen todo y escuchen todo y métanse a todos los grupos de Facebook que puedan y etcétera, porque siempre... Los grupos de Facebook son muy importantes. A mí me pidieron conseguir una japonesa que hablara español, que hubiera migrado en los últimos 5 años y como en 2 días que tuve, digamos, y apareció preguntándole a alguien que conocía a alguien que conocía, eso es. Mandy, pero uno usted le pide un elefante para una producción y usted lo consigue, es que eso es lo que ya... Sí, es que hay que saber a dónde preguntar. No me explico ya. Marigen es un buen contacto, Marigen es casi que las páginas amarillas. Marigen es un gran contacto. Marigen es un gran contacto. Ahí a las órdenes para lo que necesiten, igualmente, Mandy y Luis y Adrián. Adrián es el cacique de ahí de toda la zona de Los Santos, así que cuando necesiten algo ya saben. Bueno, creo que podemos dejar espacio para una pregunta más y si no, pues podemos ir cerrando porque yo creo que sobre todo aquí el que está más cansado es Adrián, que viene llegando, volando de allá, de trabajar de sol a sol. Ok, si quieren pueden escribirlo, si no voy a ir haciendo el cierre formal porque somos muy formales aquí. Entonces lo que queremos obviamente es agradecerles la invitación, gracias por venir, de verdad, qué bonito verlos, aunque sea por la pantalla, parece que estamos otra vez todos ahí juntos en los pasillos de la escuela. Tenemos una pregunta de Samuel Sanabria. Ay, Dios mío, bueno, que si estamos muy lejos de lo que se puede vivir, que si en Costa Rica estamos muy lejos de que se pueda vivir como productores creando entretenimiento. Ya, y... ¿Entretenimiento a qué se refiere? O sea, ¿como películas específicamente o en general entretenimiento? Adrián iba a decir algo mientras, ¿no? No, vieras que yo siento que eso es como una pregunta que es como muy, anda siempre dando muchas vueltas en lo que uno hace. Y bueno, yo de nuevo no conozco tal vez el caso del cine y así, pero tal vez sí puedo hablar desde el punto de vista de la televisión. Yo creo que también es que uno tiene que ser como bien realista de qué es lo que tiene y el contexto en el que está y tratar de hacer las cosas, digamos, lo mejor que pueda con lo que tenga ahí a mano, ¿verdad? Siguiendo como con el caso de la sesión que nos une y el reality, siempre como que la premisa que nosotros nos colocamos y fue como un mantra durante toda la producción era, obviamente quisiéramos tener más luces, quisiéramos tener mejores equipos, mejores cámaras, quisiéramos tener mejores instalaciones y demás, pero con lo que hay vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, yo sí creo que a veces también a mí me ha servido mucho como que cuando hay poco recurso o cuando uno es consciente como el recurso que tiene, de ahí en esos momentos es como cuando, al menos a mí particularmente, me sale como más el lado creativo, porque siento que tengo que ver cómo resolver, que al fin y al cabo es como la parte de producción. Entonces, yo creo que me imagino que
todo depende como desde donde uno lo vea. Yo creo que sí estamos como lejos de hacer un montón de cosas por un tema de recurso técnico y demás. No por capacidades, porque aquí hay gente muy buena y el recurso humano realmente aquí en Costa Rica yo creo que es muy, muy bueno. Pero pues evidentemente es muy diferente hacer como una grandísima producción con $1 millón a hacerla como con, no sé, 6, 7 millones de colones, ¿verdad? Entonces hay una diferencia muy grande entre eso y otro. Pero yo pienso que eso no debería ser como una limitante, o al menos yo trato como de no frustrarme sintiendo y diciendo voy a hacer la mejor producción que pueda hacer, independientemente sea un reality show, un comercial, lo que sea que uno pueda hacer. Entonces, desde el punto de vista técnico, tal vez sí estamos como de un poquillo lejos, pero eso no debería ser como una limitante para uno tratar de hacer algo más, porque si no, uno se va a quedar siempre como en es que no tengo, uno siempre va a encontrar como una excusa en esa faltante para no hacer alguna cuestión. Y pues yo creo que es mejor, o sea, no voy a hacer un reality de cocina porque no tengo las luces para que sea como MasterChef, por ejemplo, o no voy a hacer un reality show de algo porque no tengo la instalación, o no voy a hacer como la película porque no tengo una Blackmagic en 4K o una cámara ahí que me grabe en IMAX o algo así. Es decir, creo que cuando, no sé, me parece que uno tiene que tratar de hacer lo mejor que pueda con lo que uno tiene. Evidentemente sí hay como limitantes de recursos y técnicos que son importantes y que nos alejan bastante como de un cierto parámetro. Pero ahí es donde está también como si uno puede hacer algo con poquito, pues ahí tal vez con mucho puede hacer muchas cosas. Sí, igual yo creo No que sé si lo responde, sí. yo creo que imposible no es. Habrá gente que vive de hacer puro entretenimiento, digamos. Que han topado con mucha suerte, o tienen mucha plata. No sé, los directores Miguel Gómez o Hernán Jiménez, o la gente que trabaja en Teletica Formatos. Pero yo creo que también lo que hay que hacer es pragmáticos, que era lo que decíamos antes. Todos nosotros hemos hecho algo de entretenimiento en algún momento, pero también hemos hecho varas que nos dan de comer. Y yo creo que hasta los actores más millonarios de Hollywood hacen anuncios cuando ocupan remodelar la cocina, o no sé, o sea, siempre uno necesita balancear la vara y puede hacer cosas de entretenimiento y pasarla bien y hacer proyectos que quiere y también hacer otras cosas que le sirven. Sí. Pero sí, para a Samuel, creo que fue Samuel, ¿verdad? El que preguntó. Sí, Samuel. Sí, no, que yo creo que probablemente sea una diferencia entre una cosa y otra, digamos, hay una brecha importante, pero pues ojalá que eso no nos limite como para dejar de hacer algunas cosas, ¿verdad? Y más bien que en mi experiencia lo que me ha demostrado es como que cuando hay poco recurso o recursos limitados y demás, más bien es como cuando uno encuentra soluciones más como creativas, digamos. Total. Tal vez no sean como las mejores desde el punto de vista técnico, pero uno soluciona, que eso es importante. Y de nuevo vuelvo a la misma premisa, si uno puede hacer como mucho con poquito, probablemente en el momento en que tenga mucho, si uno espera tener un buen recurso, se podría hacer una cuestión mejor. Pero no, ojalá uno no se desanime por no tener como la mayoría de cosas que haya que hacer. Es un poco como lo que, si no tengo la preproducción toda hecha y no tengo como esta cuestión y demás, no voy a hacer un proyecto, trate de hacerlo como al ritmo y con las cosas que uno tenga y el resto pues fluirá. Mandy, ¿vos ibas a decir algo? O sea, yo creo que la industria en el país está creciendo, por lo menos la del cine. Digamos, cada vez más y más podemos ver películas ticas que logran llegar a pantalla. Sí creo que tiene que haber una reforma estatal, llámese ley de cine, para poder impulsar más los contenidos costarricenses, tanto en cine como en televisión, digamos, como o sea, no es posible que Repretel tenga 3 frecuencias en este momento y pase puros enlatados, digamos, como cuando tenemos realmente generaciones de gente que se graduó de la UCR, de la Veritas, que está grabando la Latina, que está grabando el CETAF, el INA, todo el mundo, y que sigamos viendo las mismas, o sea, los mismos enlatados de siempre en Repretel, digamos, Canal 4, yo creo que ya ni siquiera están las cableras, pero ahí sigue la frecuencia, por ejemplo.
Entonces, sí creo que para que la industria pueda crecer realmente necesitamos un apoyo también del Estado para poder tener más fondos disponibles, para poder tener inversión en el país, tanto nacional como extranjera, y poder potenciar realmente la industria. Muchísimas gracias, muchas gracias. Vamos a tener que hacer algo en esa línea. Apenas termine el COVID, no sé qué va a pasar. Sí, ahí hay varios grupos que están trabajando en eso, pero es un poco complicado, ¿no? Además en este contexto, la cultura realmente se ha visto como de lado, digamos, como estoy segura que los primeros recortes van a ser en cultura o ya fueron, pero que no se nos olvide que mientras estamos encerrados en la casa estamos bien, o sea, ¿qué hacemos para pasar el día, digamos, después de trabajar? ¿Qué nos relaja? Exactamente la cultura, digamos, son programas de tele, sea Netflix, y qué nos informa, digamos, también, quiénes están detrás de la conferencia de prensa produciendo ese video que vemos todos los días a las 12:45 más tarde, o sea. Y busquen alternativas también, perdón, devolviéndome lo de la pregunta, porque Mandy... Perdón, es que había que... No, todo bien, todo bien, gracias por decirlo, pero devolviéndome a la pregunta, busquen alternativas también. A veces una misma historia que se quiere contar, o lo que sea, no tiene que ser esta megaproducción de largometraje, y a la de menos puede ser una cosa muy simple. No sé, una radioficción o un show de títeres o lo que sea, igual puede tener de impacto si la saben vender y saben de contarla también. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que la creatividad es muy grande, la creatividad que hay, y se pueden lograr cosas que uno no se imagina solamente haciendo los esfuerzos y lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Trabajo en equipo y todo. Yo sí creo que también lo mismo que ustedes. Pues bueno, muchísimas gracias, Mandy, Luis y Adrián, por aceptar la invitación. Cuando quieran volver, nada más tocan la puerta. Nosotros vamos a querer que vengan muchas veces más. También les quería hacer el anuncio que esta charla va a estar disponible en el canal de YouTube de la escuela. Le vamos a hacer una pequeña edición y lo vamos a tener disponible. Les quería comentar también que vamos a seguir realizando diferentes actividades durante todas las semanas de la pandemia, y a final de mes se van a poner a disposición una serie de actividades que van a ser válidas como horas conferencia para que puedan adelantar más. También les queremos hacer un anuncio. El próximo jueves a las 2 de la tarde vamos a tener una invitada especial que nos va a dar una charla sobre storytelling. Entonces creo que están invitadísimos, invitadísimas. Cualquier sugerencia, también saben que tenemos el canal abierto para que nos hagan llegar de temas que quieran tratar, invitados o invitadas que quieran que traigamos. Así que les agradezco muchísimo. Si quieren hacer una reflexión final, nuestros queridos y querida invitada la pueden hacer. ¿Quieren cerrar con algo? ¿Quieren decir algo? Que volverían a la escuela en cualquier momento, ¿verdad? No, que yo lo que diría es que disfruten bastante la U, que es la época más bonita. Y que además como de que todas esas cosas que hemos hablado también hagan una buena red de contactos, que eso es muy importante. Y nada, espero que todos estén muy bien en la casa. Y sean humildes, chiquillos, sean humildes. Sí. No se crean nada porque muy probablemente no lo vayan a hacer tampoco. O sea, todo bien, pueden ser las personas más talentosas del planeta Tierra, pero digo, muy probablemente no. Sí. O sea, tienen que ser humildes. Las personas más talentosas y más exitosas son las más humildes, a eso me refiero. Sí, yo creo, para añadir a lo que dijo Luis, cuando hablábamos antes de la charla, yo les decía a ellos como no hay peor cosa que tener a alguien con ego en un set de filmación, porque el ambiente ya es un poco tenso y todo tiene que salir rápido y todo, y tener a alguien molesto o que diga que no es su trabajo, digamos, como aunque sea doblar una camisa, pero le toca cables, pero no va a doblar la camisa. O sea, no, realmente yo creo que lo más importante es entender que las producciones son trabajos en equipo y que si yo puedo hacer algo para que el trabajo salga mejor y más rápido y sea más eficiente y todos estemos más felices, hagámoslo. O sea, como
sea recoger una silla, sea ayudarle al grip a recoger un cable, una luz, lo que sea. Yo creo que es lo más importante para lograr un buen clima en un set de filmación. Y si no, no los van a recomendar y ya hablamos. Exactamente. Cuesta mucho conseguir trabajo sin recomendación. Sí, aunque siempre, o sea, por más que uno, a ver, como ya me voy a meter en un tema que nada que ver, pero siempre hay vacas sagradas en las producciones, que son estos egos, que les digo, que por más que hagan las cosas mal y todo, siempre lo siguen contratando. Y a uno que hace las cosas bien le da cólera. Pero entonces yo creo que si logramos que toda esta generación que viene entrando sean buenas personas, no sean ególatras, hagan su trabajo de la mejor manera, trabajen en equipo, etcétera, vamos a lograr sacar esas vacas sagradas de los sets de filmación y vamos a ser más felices. No, igual luchar contra ellos. Si usted llega a una filmación y está esta persona súper creída, súper odiosa, y usted llega con asertividad y humildad e intenta lidiar con la cosa, va a haber menos problemas que si dos egos se topan y estallan. Totalmente. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias a nuestros súper distinguidos y distinguidas expositores de hoy. Y muchas gracias a todas las personas que nos quisieron acompañar. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por ponernos atención. Chao. Yes, chao.